Bienvenidos a Encuentro Empresarial con CONACO, espacio donde analizaremos los temas que impulsan el desarrollo económico, empresarial y productivo del país. Cada programa contaremos con líderes, empresarios, especialistas de diferentes sectores que nos darán su perspectiva, análisis y propuestas frente a los desafíos y oportunidades que enfrenta el Perú. Y en este primer programa vamos a tocar el tema liderazgo femenino y el impacto económico del Norte Chico. Para ello contaremos con Susana Albegrín, Nelly Hualpa, el doctor Enrique Cornejo y el doctor Ricardo Zamora. Y antes de dar inicio al espacio de diálogo, vamos a ver un segmento de lo que fue el 12º Congreso Nacional de Empresarios, el CONAME, el cual contó con más de 200 líderes femeninas y fue realizado en el Congreso de la República. Adelante con el video. Identidad sea la que te guíe todos los días frente a ese espejo. No eres una peluquera, no soy una animadora, soy un ser humano, sensible, fuerte, corajudo. Poder crear espacios como este, donde la mujer pueda encontrarse, escuchar las ponencias, aprender y llevar todo eso a su empresa, a su emprendimiento. Hola, estamos felices de participar y de sumarnos a este enorme esfuerzo de la CONACO, sobre todo capacitando la construcción de una marca personal que es fundamental para salir adelante. Lo importante es unirse, trabajar en equipo. Somos mujeres y lo podemos todo. Me llena de mucho orgullo y anhelo porque muy aparte de estar muchas empresarias, que también estamos muchas mujeres, tanto andinas, nivel empresarial también. Entonces eso nos suma de que tanto nuestro gremio sigue creciendo a nivel mundial, a nivel nacional. Quien no tiene tiempo para dedicar a su negocio, a su empresa, no se meta, porque sí va a dejar de lado el hogar todo por las puras. Entonces tenemos compromiso, tenemos pasión, intuición, tenemos tiempo. ¿Qué otra cosa nos hace falta? La disciplina y la visión, eso es muy importante, transforman realidades. Tenemos que eliminar las barreras, pasando. Hay características importantes que nosotros tenemos que desarrollarlo como emprendedores. Mujeres que definitivamente conectan, por eso ustedes están aquí. Mujeres que generan confianza a través de una historia, de esta conversación. Y eso tenemos que buscar, más que solamente poner un precio o dar una información de lo que hacemos. Es que la gente se sume a nuestra historia, pero también entiendan nuestra vulnerabilidad y lo que tenemos que decir. Y bien amigos, luego de ver este CONAME muy importante realizado en el Congreso de la República, hoy nos acompaña una lideresa empresarial, una mujer que se ha hecho desde abajo y quien actualmente es presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de CONACO. Ella nos acompaña el día de hoy y nos va a dar más detalles sobre este 12º Congreso Nacional de Mujeres Empresarias. Quiero presentarles a mi amiga, con mucho gusto, Susana Albegrín. Bienvenida, Susana. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por venir, Susana. Susana, cuéntanos, ¿en qué consistió este CONAME 2026? Claro, creo que explicamos primero, CONAME es el Congreso Nacional de Mujeres Empresarias, ¿no? Este 2026 hemos celebrado la 12ª edición. Yo tengo a mi cargo hace 6 años la organización de este evento como presidenta del Comité de Mujeres Empresarias. Así es. ¿Y cuál es el objetivo de este CONAME? ¿Por qué juntar? Porque tengo entendido que vinieron 200 lideresas de diferentes puntos del país. Así es. El objetivo es, yo no quiero usar la palabra empoderamiento, sino dar visibilidad, ¿no? Mostrar el trabajo de las mujeres emprendedoras y nada, de eso se trata, ¿no? Sembrar, tender puentes, dar oportunidades, como que son las capacitaciones que andan buscando pues, las mujeres emprendedoras, que muchas de ellas han venido desde el interior del país a esta edición de CONAME. Una vez te escuché en uno de tus programas, Susana, de que tú hablabas y te pedían una referencia, que cómo salir adelante, cómo crecer como empresario, o en este caso empresaria, y tú siempre decías, hay que mirar siempre al que ya lo hizo.
¿verdad? Correcto. En ese sentido, bueno, cuéntanos quiénes nos acompañaron como ponentes en esta oportunidad. Siempre yo digo lo siguiente, ¿no? Tienes que subirte en hombros de gigantes. Porque si tú, ejemplo, estás en el rubro, vamos a tocar un rubro de la belleza, de la cosmetología. Entonces, esa emprendedora, ¿no? Por ejemplo, para ella, pues su máximo exponente, su rockstar, yo lo llamo así, es Víctor Hugo Montalvo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo a través de los programas que tengo de Estrategas con Susana? Pues te traigo a ese referente de este rubro para que nos cuente cuáles son las herramientas que él usó en su momento y que le sirvieron. Porque muchos pueden hacer empresa, intentar hacer, pero quedarse en el intento. Y el éxito está en mantenerse, o sea, no salir corriendo al primer tropiezo, al primer problema, ¿no? Así es, justamente hablando del tema del liderazgo femenino en las empresas, básicamente, vemos que hoy en día cada vez son más mujeres quienes se suman a hacer emprendimiento, a tener sus propias empresas. ¿Esto cómo lo ves? Muchas veces nace, la mayoría de veces nace por la necesidad, ¿no? Entonces, en la necesidad, pues, aflora la creatividad y las mujeres normalmente, pues, tenemos muchas veces la responsabilidad que somos madres solteras en un inicio y luego ese es nuestro motor. Entonces, yo cuando hablo con emprendedoras y me dicen, pero es que yo no puedo porque tengo hijos. Yo digo al contrario, ese es el motor. Si tienes uno, tienes un motor. Si tienes dos, tienes un bimotor. Imagínate, el cielo es el límite, ¿no? De cada 10 emprendimientos, llegan a los 2 años dos empresas, 2 emprendimientos que llegan, digamos, allá a florecer, a crecer. ¿A qué se debe esto, Susana? Tú que has Porque al contactado. primer problema, al primer tropiezo, ya no quieres seguir, tienes miedo. Y dices, no, ya no. ¿No? Entonces yo pienso que hay que ser constantes. Vamos a encontrar muchas piedras, muchas barreras. Yo, por ejemplo, estoy en una de las industrias que manejo es la maderera. Okay. Y ahí tenemos muchísimos problemas, ¿no? Y ya tengo una empresa que tiene 23 años en el mercado. Y pues hemos atravesado muchas cosas, pero ahí estamos. Nunca nos hemos rendido. Entonces creo que se trata de eso, de no rendirte. Así que, en la actualidad, ¿cómo ves el tema femenino en cuanto a empresas, en cuanto a la que es generación de empleo en el país? ¿Cómo contribuye en ese sentido el sector femenino en este sector? Como tú bien lo decías en la pregunta anterior, cada vez son más las empresas lideradas por mujeres, ¿no? Entonces, contribuyen, o sea, acá no es que igualdad de género o competencia, hombre-mujer, no, porque a la final es cada quien en donde le toque estar y lo importante es capacitarse, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Pues lo que yo veo de que cada vez son más las mujeres, la responsabilidad que tenemos, porque es también llevar a tu familia adelante, entonces por ende, pues una empresa también la vas a manejar con esa responsabilidad que merece, ¿no? Definitivamente. Volviendo al CONAME actual, nos contaba de que vinieron muchas delegaciones del interior del país. Sí, mira, gente que vinieron exclusivamente al Congreso Nacional de Mujeres Empresarias de CONACO. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué delegaciones estuvieron presentes? Sí, Eduardo, mira, por ejemplo, vinieron la Asociación de Zapateras de Junín. Ya, ellas hicieron todo el esfuerzo de viajar desde Junín y salieron una noche antes en el bus, amanecieron en Lima, se quedaron ahí muy cerca al Congreso, hospedadas, y fueron a la capacitación, ¿no? Si bien es cierto, una de las figuras fue Gisela Valcárcel, que luego seguramente vamos a hablar cómo fue que yo la convoqué, pero ellas vinieron por eso, por esa capacitación, por eso sentirse visualizadas, por aprender un poco más. Ejemplo, ellas, la Asociación de Zapateras de Junín, luego la Asociación de Artesanas de la BOI. La BOI es la Reserva de Biosfera Xaninga-Yanincha, de mi querido Oxapampa, pero esta es una comunidad nativa alejada del pueblo de Oxapampa. Ellas vinieron igualmente, en la noche tomaron su bus, era una delegación como de 8, ¿no? Y se alojaron ahí por la avenida Bancay y solamente vinieron al CONAME, ¿no? Y entonces así, de ese grupo de mujeres, yo valoro muchísimo eso, por eso es que te comentaba
antes de la entrevista, de que acabo de hacer un compromiso, acabo de llegar de Cusco, Exacto. ¿no? Entonces, y acabo de asumir un compromiso de que es descentralizar CONAME, justamente para llegar donde ellas están. Esto estamos hablando para 2027, ¿verdad? Para el 2027. Ya lo saben, amigos, 2027, espérenos, ¿verdad? Será norte, centro, sur y oriente, me imagino, ¿verdad? Correcto. Y cerramos en Lima. Cerramos en Lima. Perfecto. Entonces vamos a empezar con las actividades pues desde principios del 2027, ¿no? Pero tenemos en el radar Cusco, ¿no? Tenemos Arequipa también, por las amistades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Arequipa, la Municipalidad de Cusco, que es la que me invitó ahora, acabo de llegar hace una semana. Entonces, de eso se trata, ¿no? De descentralizar, porque mucho hablamos, pero a veces se queda solamente en teoría. Palabra, Nosotros ¿no? sí lo vamos a hacer. Hace un momento nombraste a Gisela Valcárcel, que sin desmerecer a los demás ponentes, o oponentes en este caso, ¿cómo así la convenciste? ¿Cómo así se animó a participar de este 12º CONAME? Claro, mira, nosotros ya teníamos algunas ponentes confirmadas, entre ellas la madre Aida, Sora Aida, ella es directora de la clínica TESA, que cuando yo la conocí en una circunstancia no muy agradable, pero cuando yo la vi, la madre vino a apoyarnos con un caso que teníamos ahí, y yo la vi y dije, wow, esta mujer tiene que estar en algún CONAME, porque yo la vi una mujer lideresa magnética. Entonces, después que pasa este episodio en la clínica, yo le digo, madre, ¿usted cree que un día me puede acompañar a algún evento? Ah, pero por supuesto, solamente avísame con tiempo y ve lo de mi movilidad, porque pues obviamente recogerla y todo, ¿no? Entonces ya tenía madre Aida Echevarría Smith confirmada. Luego la doctora Tatiana Vidaurre. La doctora Tatiana Vidaurre ya me acompaña por segunda vez en los CONAMES. Ella en algún momento fue directora del INEM, pero es fundadora del Club de la Mama. Ella apoya a las pacientes oncológicas, ¿no? Entonces la veo también una lideresa total, entonces era mi otra convocada. Luego Ale Neciosub, que ella es una estratega digital, y mi amiga querida Yanet Emanuel de Santa Natura, ella Siempre, está ahí, ella. yo la quiero muchísimo, porque si hablamos de, no me gusta usar la palabra empoderamiento, de liderazgo femenino, creo que ella es una de nuestras grandes representantes, ¿no? Referente, junto bien. a Marina Bustamante, que la tuve el año pasado de Renzo También Costa. nos estuvo acompañando, claro. Entonces, este año pues ya teníamos a ellas y conversaba yo con mi hermana, pues que es mi brazo derecho y trabajamos juntas todo esto. Y yo le digo, ¿y si hacemos la invitación a Gisela, pero no como esa figura pública del espectáculo, sino como empresaria? Porque pues ella también, ¿no? por supuesto. Tiene la productora, ha tenido Amarish. Entonces le escribí, pero le dije a mi hermana, no hay que ponerle intención, o sea, si sale bien y no vamos a todavía comunicar hasta que esté todo cerrado. Entonces le dije, y Gisela en el primer momento me aceptó. Así. Me aceptó. Entonces me dijo, ya Susana, a ver, dame detalles. ¿Dónde es y quién lo organiza? Yo le dije, en el Congreso, y es la Confederación Nacional de Comerciantes. Entonces, mira, me dijo, tú tienes una trayectoria limpia, así que yo sé que no voy a ir a un lugar que pues me vaya a ir mal. Entonces fue así que Gisela me aceptó. Y me dice bueno, de ahí tuvimos reuniones, ¿no? Y que cuánto tiempo iba a durar y que a qué hora yo había pensado que ella iba a dar la ponencia. Entonces yo dije, al ser Gisela Valcárcel, entonces no la voy a llevar desde las 3 de la tarde hasta las 6:30, y con todo lo difícil que es llegar pues a la línea Bancay. Le digo, no vayas a llegar como el candidato que llegó en moto, entonces mejor por el tema del tráfico. Y me dice, no, ¿a qué hora empieza? Yo le digo a las 3. Me dice, yo voy a estar desde las 3. Yo quiero escucharlas a todas, porque yo le conté quiénes eran nuestras ponentes. Me dijo, yo quiero escucharlas a todas. Y luego de ahí una miembro de su equipo me dijo, no va a llegar a las 3, pero sí a las 4. Le dije, mejor, porque tú sabes que siempre no se empieza a veces puntual, o que sí que los audiovisuales, como ahora, no están al momento.
¿no? Entonces, para prever esas cosas, y Gisela llegó y bueno, pues fue la estrella, el boom, ¿no? definitivamente, sí. Fue el boom, Abrió su corazón, creo, en esa ponencia. Sí, definitivamente. Bueno, yo tuve la suerte de estar ese día acompañando, pues definitivamente fue una Gisela humana, digamos, ¿no? Exacto. Que como tú bien indicas, se abrió ante su público, ante Sí. todas las personas presentes y bueno, dio un mensaje realmente motivador, Y ¿no? yo veía personas del público, Eduardo, señoras que estaban llorando, así como en la ponencia de Allen Esiosub, todas estaban pues con el celular filmando, porque eran herramientas, herramientas que podían usar en su negocio, estaban así concentradas. Con la doctora Tatiana Vidaurre también se quedan muy sentidas, porque hay muchas que se identifican con las pacientes. Y cuando llega Gisela, llanto, o sea, porque no la han visto, creo, a Gisela en esa faceta, bueno, ¿no? Todo un ícono realmente. Sí, pues, bueno, Gisela, ella es ¿no? icónica, Sí, ¿no? definitivamente. ¿Qué nos espera para el CONAME 2017, Susana? Para el 2027. Muy aparte de la descentralización, ¿no? Claro, Eduardito. Entonces imagínate, cada vez la valla está más alta. Entonces, de haber tenido a las ponentes que hemos tenido en esta edición, ojo que las anteriores, desde que me dieron la organización, por supuesto. siempre he llevado ponentes de altísimo nivel. Porque yo digo, yo en algún momento he estado al otro lado, yo he ido a un evento, entonces quiero escuchar a alguien que ya la hizo. A mí no me pongan, perdónenme la expresión, pero acabo de decirlo también del Cusco, que a veces viene un coach y que nos habla hermoso, pero si tú al coach le dices, en algún momento has administrado siquiera una bodega, no lo ha hecho. Entonces lo que yo traigo es liderazgo comprobado, ¿no? Entonces, antes de esta edición número 12, ya les hemos traído también pues grandes definitivamente, ponentes. me consta. Sí. Entonces, para el 2027 no tenemos nombres confirmados, sería mentir. Tenemos todavía bastante para trabajar. Pero sí viene la descentralización. Sí, eso me emociona muchísimo. Y cuando yo di esa noticia en el Cusco, realmente les gustó bastante. Sí, se pararon, me aplaudieron, me sentí muy querida en Cusco y por eso me atreví a dar a ofrecer eso. Entonces, como hay todos los nexos ahí, y todo el apoyo y el soporte que nos quieren dar, pues vamos a descentralizar CONAME. Definitivamente. ¿Qué mensaje le darías, finalmente, ya terminando con la entrevista, Susana, de cual te agradezco de ya, qué mensaje le darías como ya a esa persona, ya, olvidemos de femenino o masculino, que quiere iniciar un negocio pero no se atreve, no se atreve a dar ese primer paso? Mira, justamente vamos a partir de esa palabra, atrévete, ¿no? Porque el mundo es de los que se atreven, no te quedes en el miedo, porque a veces estamos esperando tener todo para empezar a emprender. No, empieza ya, capacítate, prepárate, busca un buen equipo y dale. Así adelante y hacer empresa, que es lo que todos necesitamos para el crecimiento del país. Generar empleo. Tu palabra final, Susana, y desde ya reiterarte el agradecimiento por estar con nosotros. Gracias, Eduardito, tú siempre pues ahí teniéndome la consideración. Yo agradezco mucho a la Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO, y nada, estoy para servirlos. Bien, estuvo con nosotros Susana Albegrín, quien es una lideresa empresaria exitosa, presidenta actual del Comité de Mujeres Empresarias de CONACO y quien nos ha dado sus palabras motivacionales y sobre todo lo que fue el CONAME y lo que se viene en el CONAME próximamente. Bien, te agradezco nuevamente, Susana, por la participación y volvemos con la empresaria Nelly Hualpa, así mismo con el doctor Enrique Cornejo y el doctor Ricardo Zamora en el siguiente bloque. Bueno, quiero comunicarles que este programa viene gracias a Playa Grande, Ecoindustrial y a la productora Sin Omitir. Y asimismo invitarlos a que nos sigan en las redes a través de Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, sin más preámbulos, continuamos con el segundo bloque. Así es, amigos, bienvenidos al segundo bloque de Encuentro Empresarial con CONACO. Bueno, en esta oportunidad tengo el lujo de contar con la participación de un gran amigo de la institución. Eres economista, ha sido 2 veces ministro, catedrático y autor de innumerables libros de importancia para la economía del país. Quiero presentarlo a ustedes al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias y éxitos en este nuevo emprendimiento comunicacional de CONACO. Muchas gracias, don Enrique. Así mismo nos acompaña el día de hoy el doctor Ricardo Zamora. Él es especialista en el área inmobiliario.
que ya sea cualquier tema, asesoramiento inmobiliario, contamos con el amigo Ricardo Zamora, que con quien también vamos a tener un diálogo el día de hoy. Bien, hoy tocamos dos temas, don Enrique, don Ricardo. Vamos a hablar sobre el emprendimiento y cómo está impactando el norte chico en la economía del país. Don Enrique, hablando de emprendimiento, ¿a qué cree usted que se deba que fracasan las empresas en el Perú? Que muchas de ellas fracasan, algunas sí tienen la oportunidad de salir adelante. Yo creo que a 3 factores. El primero es que nacen muy entusiastas con alguna idea que no han evaluado bien en términos de su factibilidad. Tiene que ver con las costumbres de la familia, tiene que ver con algún tema que de repente han estado viendo, pero el problema es que hay que saber bien, la pregunta clave es, ¿qué aspecto del mercado no está siendo bien atendido? No digo que no esté atendido, porque puede estar siendo atendido, pero mal. Entonces, si uno identifica algún problema, que hay alguna insatisfacción en el mercado, que, digamos, genere la posibilidad de una respuesta, ahí está la primera, digamos, clave variable, la variable clave. La segunda es, bueno, ¿y lo puedo o no lo puedo hacer? A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer. Y hay que ser muy realista en este punto, porque es preferible a esa altura tomar la decisión de girar hacia otro lado que tal vez intentar desarrollar este proyecto cuando ya sabemos que no estamos entrando bien. Lo segundo es un elemento clave, que son los costos. En la economía de escala y los costos funcionan de una manera, inevitable. La economía de escala es que tú tengas el mínimo tamaño eficiente para poder operar sin perder. Y a veces uno entra en el mercado y hay muchísimos ofertantes de casi lo mismo. Entonces, una primera manera de lograr ese tamaño mínimo eficiente, estando con un mercado muy ofertado, digamos así, es buscar algo diferente, aunque sea de pequeño valor, pero algo diferente. Lo que nosotros los economistas llamamos el valor añadido o el valor diferencial, ¿no? Y eso es quizás un elemento que no aparece mucho. Por ejemplo, a mis amigos de Gamarra, yo suelo decirles, ustedes han hecho una revolución. Felizmente el Estado no se metió, porque si hubiera metido el Estado ustedes no existirían, pero ahora tienen que dar una segunda revolución, que es la revolución del valor añadido, del elemento diferencial, de ya no vender barato, sino vender diferente, y eso es una etapa ya que tienen que aprender a manejar. Y lo tercero es la productividad, ¿no? Cuando ya uno tiene más o menos los 2 primeros temas resueltos, tiene que ser no solamente eficiente, sino que el rendimiento de tus factores productivos, mano de obra, por ejemplo, capital, etcétera, por unidad de tiempo, tiene que ser progresivamente más grande. Esos son los 3 factores que explican por qué tenemos un altísimo número de empresas que se abren anualmente, pero también, lamentablemente, un altísimo número de RUCs que se cancelan anualmente. Efectivamente. Doctor Ricardo, como dice el doctor Enrique, muchas veces el empresario se hace empíricamente, no tiene apoyo digamos, del Estado, de instituciones que puedan velar para el desenvolvimiento de cualquier estudio de mercado, puedo decir, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería el rol del Estado con el emprendedor que recién quiere iniciar un negocio? Bueno, yo particularmente lo veo de la siguiente manera. El emprendedor, para que sea emprendedor en el Perú, tiene que tener un espíritu de gladiador, porque se enfrenta a un sistema estructurado del Estado que te pone barreras en todos lados. Es complicado que frente a una necesidad inmediata del emprendedor, que el Estado más bien te pone burocracia y barreras que te hacen difícil llegar a tus metas. Esto tiene un impacto directo en lo que es la decisión que toma el emprendedor, es decir, si soy formal o si soy informal, ¿qué cosa me conviene más? De repente me conviene más ser informal y evitar toda esa barrera que al final no me deja avanzar. Vivimos lamentablemente realidades diferentes. El emprendedor vive su realidad día a día, mientras que el Estado lamentablemente vive una realidad que no sabemos de dónde salió. La verdad que sí. O sea, yo trato de entender, porque antes de acusar, trato de entender qué pasa con el Estado, por qué no está mirando lo mismo. Porque si estamos mirando cosas diferentes, estamos yendo a destinos diferentes. Entonces ahí, en esa dicotomía, considero que debería haber algo que amalgame ambas visiones para que podamos caminar juntos, porque estamos caminando diferente. Exacto. Una pregunta para todos. Cuando uno abre un negocio formal, tienes tu book, estás en planilla, todo lo demás. Abres tu negocio hoy día y ya mañana
en vez de recibir una carta de acreditación de un organismo del Estado, al contrario, y ya debe visitar a SUNAT, a la municipalidad, SUNAT, entre otras instituciones. ¿Cuál debería ser el rol de la SUNAT ante los nuevos empresarios, de las nuevas empresas que recién se crean? Bueno, la SUNAT cumple el papel que le da el Estado, ¿verdad? Que es recabar impuestos. Pero lamentablemente, como aún no tiene la capacidad de poder mirar donde debe mirar, o no quiere tener esa capacidad, entonces solamente mira a los que ya pagan impuestos, ¿no? Y consecuentemente la carga tributaria que tiene un empresario formal es mucho mayor que el 30% de impuesto a la renta. Muchas veces puede llegar a 0.6, 0.7, incluso en algunos sectores, por la cantidad de impuestos que van uno con el otro, incluyendo los municipales. Entonces, lo primero es entender, como se decía hace un momento, y estoy de acuerdo, que debemos tener un objetivo común, ¿no? El Estado ve al empresario como dinero andando, no importa si venda o no, ¿no? Y lamentablemente, y a eso es malo, pero es doblemente malo cuando lo ve dinero andando en ciertas épocas. Por ejemplo, campaña de Navidad, campaña de Fiestas Patrias, Día de la Madre, Día del Padre. No hay ninguna razón, pero aparecen los señores de fiscalización del municipio, o aparece SUNAFIL, o aparece SUNAT con algún tema de investigación especial, y tienen pues este mandato mal dado, que es una de las cosas que hay que corregir, donde se ha metido el tema del lavado de activos dentro del tema tributario, o el tema tributario dentro del lavado de activos más bien, lo cual es anticonstitucional, porque el tema tributario tiene su propio curso. Entonces resulta que yo, bajo el título de lavado de activos, investigo y pregunto lo siguiente: oiga, señor empresario, ¿de dónde sacó usted dinero para comprar esta casa que la compró hace 30 años, ¿no? O este terreno. Y probablemente el señor no tiene ni los papeles, pero los compró legalmente. Ah, presunto lavado de activos. Ahí empieza el calvario, ¿no? Y ahí empieza el calvario, y eso es un Estado que no promueve, sino un Estado que agrede, y agrede además con corrupción. Porque muchas de las visitas que hacen estos representantes del Estado nacional o el Estado municipal van acompañadas de pedido de coima, ¿no? Con lo cual realmente tenemos toda una suerte de elementos negativos para el empresario que realmente quiere cumplir con su tarea. Que es el patrocinio de empresa y que nos genera empleo, doctor. Sí, mira, cuando un profesor tiene más de la mitad de la clase jalado, es el problema del profesor. Cuando un Estado tiene más de la mitad de su población fuera del orden tributario, que no pertenece a la base imponible tributaria, está mal el Estado. Y eso es una patología que trasciende décadas. Y no es una situación actual. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿y qué se ha hecho para que eso cambie? Nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanos, como emprendedores, como profesionales, como padres de familia, ¿no es cierto? Nosotros queremos dejar bases sólidas, económicas, materiales y morales a nuestra descendencia para que puedan vivir mejor que nosotros, o sean mejor que nosotros. Creo que ese es el anhelo de todos. Sin embargo, si tenemos un país donde más de la mitad está fuera de la base imponible tributaria, definitivamente el Estado está funcionando mal. Y es el poblador el que está salvando la situación. Esto se ve reflejado en una situación muy particular, y que el doctor Fornefo seguramente no me dejará engañar, en el sentido de que muy al margen de las consecuencias políticas de gobierno estatal, el Perú sigue avanzando como si puede ser una especie de autómata que sigue creciendo. Pero ya lo diré más adelante respecto al proyecto Playa Grande, pero hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y son situaciones que no se están midiendo, y eso podría ser peligroso en el tiempo, ¿no? Y si no lo va a ver el Estado, tenemos que verlo ya los particulares. Exacto, amigo, creo que sí. CONACO recientemente estuvo apoyando bastante, bueno, y seguimos apoyando bastante a los conglomerados, y entre ellos hemos estado apoyando al sector de Misa Redondo. Hemos visto bastante deficiencia de los inspectores municipales. ¿Cree usted que falta capacitación para ellos? Le hago esta pregunta porque hay una empresaria que abrió su negocio y tenía un capital de 10,000 soles. Llega un inspector de la municipalidad y sin más ni menos le aplica una multa de 2 UITs. 2 UITs estamos hablando más de 10,000 soles. Quiere decir que esta persona ya dejó de existir como empresa, salvo que sea un préstamo o empresa grande. En ese sentido, ¿qué
¿Qué recomendación le darían ustedes a estos organismos como la municipalidad? Bueno, hablamos de la Nacional, SUNAFID, entre otros, que en cuanto a capacitación para sus inspectores, sobre todo, ¿no? Porque viene uno con un criterio, otro con otro criterio, al final no se guían de las normas como debería ser. Bueno, en primer lugar, si yo voy a capacitar, yo tengo que tener claro para qué los voy a capacitar. ¿Los tengo que capacitar para promover o los tengo que capacitar para hacer problemas? ¿No? Entonces, ahí lo primero, creo que antes de la capacitación es definir cuál es el papel del Estado frente a los emprendedores. Y allí hay un problema serio de un chip que no concuerda. El Estado, se dice, ¿no?, tiene el papel fundamental de promover el crecimiento económico, el desarrollo económico, como se ha dicho, o sea, un crecimiento con buena distribución de ese ingreso, pero el Estado aquí hace lo contrario. Entonces, los economistas tenemos un defecto que siempre nos vamos a los números. Entonces vamos a ver, ¿cuántos somos en el Perú? Somos 34 millones de peruanos, más o menos. ¿Cuántos son los peruanos que estamos en edad de trabajar? O en teoría forman parte de lo que se llama la fuerza laboral o la población económicamente activa, entre 15 y 64 años de edad, la mitad. Estamos en bono poblacional, el 51% son personas en estas edades. Para otros países como Corea del Sur, el estar en bono poblacional fue el elemento que les permitió dar el salto y crecer para ser lo que son ahora. Nosotros estamos hasta el año 2047 en bono poblacional. Es decir, la población que puede tener el físico, la capacidad mental, física, etcétera, para trabajar por buenos años, es la mayor parte que la población dependiente. Sin embargo, esa población solo está empleada formalmente en planilla, ¿cuánto? En el Estado, 1,5 millones, que es bastante. Y en el sector privado, a todo meter, planilla, estamos hablando de 4 millones, más o menos. O sea que tenemos casi 6 millones, un poco menos de 6 millones en planilla. ¿Y cuántos son los que necesitan trabajar? 51% de cuánto? De 34. O sea, necesitamos crear 17 millones de empleos y solo tenemos 6 millones de empleos en planilla. No sé si con buena remuneración, pero en planilla. Entonces ahí tenemos 11 millones de déficit. Esos 11 millones, algunos peruanos que han hecho en la reciente campaña política que hubo, creían que esos 11 millones pueden tener empleo por el Estado. No, el Estado más bien tiene que dejar de ser tan burocrático. Esos 11 millones se están autoempleando en la mayor parte. Son los emprendedores, a los cuales habría que tenderles alfombra, decirles en qué te ayudo, cómo hago que crezcas, cómo hago que aprendas a manejar tus costos, en fin. El Estado tiene que cambiar de chip y tiene que cumplir el único artículo de la Constitución que para mí es el que debería meterse en el cerebro, en esas capacitaciones a todos los fiscalizadores, incluidos los alcaldes, gobernadores, ministros y hasta el presidente. Artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y si yo necesito gente con vida digna, es gente con empleo. Y para dar esos 11 millones de empleos que no los va a dar el Estado, tengo que crear las condiciones para que ellos que están haciéndome el trabajo, están haciéndome el favor, digamos, de cumplir mi tarea, que es promover el empleo, tengo que decirle gracias por lo que están haciendo, ¿cómo te ayudo a crecer? Pero la pregunta es al revés. No es cómo te ayudo a crecer, sino cómo lo hiciste, quiero que me demuestres con papeles lo que has hecho y si no, te voy a aplicar tu UIT o te voy a hacer peor todavía, una investigación por lavado de activos que ya son 10 años de complicaciones. El chip del Estado es el que tiene que cambiar. Desde el primer puesto que es el presidente o la presidenta de la República hasta el funcionario que está en la fiscalización del municipio. El Estado es uno solo, porque otro problema es a veces solo vemos el Estado con el gobierno nacional. No, el municipio también es Estado, la región también es Estado y a veces ahí están la mayor cantidad de los problemas. Y finalizo con un pedido. Este exceso de normas y de trámites incomprensibles, nosotros le llamamos, ¿no?, tramitología. Está mal llamado, porque tramitología implica un concepto que es logia, que viene de la etimología logos, tratado. Y tramitología pretendería decir que el sistema, que los trámites son un sistema más o menos articulado. No, es un desorden total. Son trámites que están puestos hasta por gusto. Si hiciéramos un trabajo inteligente, la mitad de los trámites se irían y no pasa nada en el Perú. Tramitomanía. Empecemos a hablar de la tramitomanía para no darle un bono de eficiencia a los trámites que no lo tienen, ¿no? También es
doctor. Sí, bueno, Albert Einstein decía que la riqueza del hombre no se mide por su dinero, sino por el valor adquirido. Eso es algo que efectivamente fiscalizadores, inspectores, supervisores, etcétera, no están mirando porque sus prioridades de repente son otras. La bonanza del Estado peruano y la historia republicana al menos siempre ha sido antecedida de algo que es evidente en todas las etapas de la historia del Perú: el exceso de planilla en el Estado, ¿no es cierto? Y muchos funcionarios llegan a ser funcionarios justamente por ocupar un cargo, tener un empleo, tener un ingreso. Su prioridad no es cumplir una función pública, su prioridad es tener ingresos, ¿no? Estar en una planilla, poder recibir su sueldo. Entonces, estas personas yo creo que están actuando bajo otros principios y bajo otro tipo de prioridades. La formación, sí, como dice el doctor, o sea, hay que formar a la gente, pero ¿para qué? Pues, el Estado ¿va a ser socio de su población o va a ser el adversario de su población? Porque si va a ser el aliado de su población, tiene que entender que debe dar las reglas de juego que la población necesita para crecer. Pero si aplica reglas de juego y aplica métodos, ¿no?, que van en contra del desarrollo de su propio pueblo, no esperemos milagros. Sí, doctor. Bien, pasamos a otro tema muy importante hoy en día. Doctor, yo he tenido el gusto de participar en varias conferencias y siempre he escuchado hablar que la fiesta en el Pacífico está en el Perú y nosotros somos los dueños de casa. Pero sin embargo no hacemos mucho para que esto salga adelante. Sí, es verdad. Dios es peruano, decían las abuelas, y sigue cumpliéndose esa hermosa frase, porque ahora a nuestros 5.000 años de civilización desde Caral, a nuestras riquezas naturales, que a veces las despreciamos un poco, a veces no las utilizamos bien, y a nuestro capital humano, que es extraordinario, un capital humano durante 5.000 años, que ha hecho de la gastronomía la primera cocina del mundo en este momento, con nuestros cocineros, ¿no es cierto? No hubo ahí ningún elemento extraordinario que no fuera hacer lo que hacíamos, pero con inteligencia, con productividad, mirando el mercado, que es la lección de los cocineros. Me parece es un buen ejemplo de lo que debemos hacer. Y un secreto: el Estado no se metió, hasta el momento no se mete, y está bien que siga así, porque los cocineros van a seguir creciendo. ¿Y sabes cuál es la principal cuestión que ha pasado en los cocineros? Que ellos, que son un montón ahora, y está muy bien, ya no quieren terminar su carrera, sus estudios y sus prácticas para ir con su CV haciendo cola en algún restaurante para que los empleen. No, ellos quieren tener su propio restaurante. Mejor aún, quieren tener su propio restaurante con su propia marca. Y mejor aún, emulando a Gastón y a tantos otros, quieren tener su propia marca y su propio, digamos, know-how o su propia franquicia. Entonces, hay que darle el crédito a Gastón, que hace ya varias décadas, ya son varias, regresó de París con sus estudios terminados y dijo: el Perú está preparado, o debería estar preparado, para tener 200.000 o 300.000 franquicias de comida peruana en el mundo. ¿Imaginas? A ver, le voy a explicar qué es una franquicia. Una franquicia es un contrato de know-how. Entonces, el señor Gastón tiene varios restaurantes, Astrid y Gastón, en el mundo, pero no son de él. Él lo que ha puesto es la franquicia. Como acá al revés, aquí compramos la franquicia del Kentucky Fried Chicken, del McDonald's, del Burger King, etc. Ya. Los peruanos estamos empezando a tener franquicias en el exterior. Entonces, Astrid y Gastón en Madrid es algunos inversionistas que han decidido comprar la franquicia Gastón. ¿Gastón qué pone? La carta. La carta la maneja Gastón. Los platos los maneja Gastón. Los ingredientes los maneja Gastón. ¿Quieres hacer un ceviche en Madrid? El limón me lo traes de Perú. ¿Quieres hacer una papa a la huancaína en Madrid? O en donde sea, la papa me la traes de Perú. Y además, el chef tiene que ser peruano, ¿no? Imagínate eso multiplicado por 10.000, por 100.000 o por 300.000, como decía Gastón en sus inicios. Esa es la idea. Ha cambiado la mentalidad. Ya ha perdido el miedo, vamos a decir, de enfrentar mercados complicados, porque está seguro de que son capaces nuestros cocineros de hacer lo mejor en el mundo, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como Dios es peruano, la ubicación del Perú, que siempre ha sido la misma, ¿no? Nosotros siempre hemos estado donde estamos, pero la fiesta estaba en el Mediterráneo, estaba en el continente euroasiático, estaba en Europa, estaba en el Atlántico, hasta hace 25 o 30 años. La fiesta se ha pasado al Pacífico. Y, oh bendición de Dios, en el Pacífico estamos en el centro de la América del Sur que mira al Pacífico. En el centro, o sea, hacemos una línea recta y nos vamos a mano izquierda a Oceanía
Australia de por medio, a mano derecha el sudeste asiático y a mano un poquito más a la derecha, China. Sigues de frente y está el Índico, con la India poderosa que va a ser el otro gran actor en este siglo. O sea, estamos en línea recta. Eso es lo que explica el puerto de Chancay. Porque ahora en línea recta tú puedes venir ahorrando 10, 12 días, que es la diferencia entre el día y la noche en transporte marítimo, y permitiendo que productos que era imposible que pudieran llegar a China, por ejemplo, productos perecibles como los arándanos peruanos, puedan llegar competitivos y por vía marítima, permitiendo que buques que nunca habían venido a América del Sur, nunca habían venido, eran buques que se quedaban en Los Ángeles, que se quedaban en Long Beach en Estados Unidos, o se quedaban en Manzanillo en México, y ahí transbordaban a los buques que recibíamos nosotros, en el Callao en ese caso. Buques que eran pues de 18.000 toneladas, ¿no? Menos incluso. Ahora los buques que llegan a Chancay son buques super post-Panama. Esos buques no pasan por el canal de Panamá, ni el antiguo ni el nuevo. Y esos buques que nunca venían, ahora llegan aquí, a Perú, y desde Perú pretenden tener toda la carga de América del Sur. Y ahí viene lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La conectividad en toda esta zona, no solamente en el corredor Callao-Huancao-Chancay, sino en toda la zona costa peruana y la sierra y la Amazonía integrándose desde otra perspectiva, para lograr conectar todo y hacer que multimodalmente, sea por carretera, sea por ferrocarril, sea por cabotaje, por mar, o sea con combinaciones de estos modos, tú puedas llegar a Chancay o a Callao y salir competitivamente. A eso le agregamos el aeropuerto, bingo. Tenemos una extraordinaria ubicación de infraestructura de valor. ¿Ahora qué falta? Ahora necesitamos por primera vez en la historia republicana del Perú que los peruanos aprovechemos de esta ventaja. Que no nos pase lo del guano del salitre, ¿no es cierto? Y para eso lo que tenemos que hacer es parar esta agenda mediocre que hasta ahora tenemos con temas que no los voy a repetir porque son los que abarcan la mayoría de los medios de comunicación de tipo masivo, que embrutecen a la gente y nosotros lo permitimos, y empezar a tocar estos temas y educar a la gente y enseñarle que tiene capacidad y posibilidad de aprovechar este cambio extraordinario, pero así como tiene que hacerse, ¿no? Mejorando productividad, creciendo, y un Estado, volviendo al punto, que no fastidie, pues, que entienda que lo que tiene que hacer es generar millones de empleos, y para eso tiene que generar que estos emprendedores que hoy la sufren, ¿no? ¿Cómo dijiste? Viven en un estado, son como los 300 de las Termópilas, ¿no? Gladiadores, ¿no? Dejen de ser gladiadores, estén más tranquilos y puedan vivir felices también produciendo y generando empleo. Eso es la lógica. O sea, un ministro debería dedicarse a su tarea, sí, pero su primera tarea debería ser facilitarle al privado en su sector cómo hacer las cosas. Pero eso está entendido al revés. Si tú recibes a un privado en tu oficina como ministro, ya te ven sospechoso que estás arreglando algo. El chip tiene que cambiar completamente, y la educación es parte del asunto. Doctor Ricardo, a propósito, el megapuerto de Chancay, como ya lo dijo el doctor Cornejo, abre una oportunidad para crecimiento y a la vez para lo que falta es conectividad. Y dentro de ello se crea un boom, digamos, inmobiliario, donde actualmente pues, en Huará, Huacho, en otras zonas, pues, hay bastante demanda de lo que es terrenos, para, ya sea depósitos, entre otros comercios. Cuéntenos al respecto, usted está inmerso en este mundo. Sí, bueno, el 14 de noviembre de 2024 se inauguró el puerto de Chancay, ya está operando desde ese día y no para, y la mano de obra es muy baja porque la mayoría del trabajo se realiza en línea, ¿no? Y 24/7. Y como decía el doctor, la bonanza, el crecimiento económico del Perú es impresionante y es una ola, ¿no?, que nos llega. Pero como es una ola, si nos agarra mal parados nos puede tumbar. El crecimiento urbanístico, el desarrollo poblacional, más que el desarrollo, el crecimiento digamos, de las viviendas, de las proyecciones de vivienda o de lotes para almacenes industriales, etcétera, es una realidad que se va a dar, porque el crecimiento económico empuja eso, atrae eso. Con nosotros o sin nosotros, el sector donde estamos ubicados, kilómetro 121-122 de la carretera nacional panamericana norte, se va a dar también, de todas maneras. El punto es cómo se da. Y por eso decía hace un rato, hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento se va a dar, pero si usted mira la realidad nacional en cuanto a crecimiento urbanístico en el Perú, es de muy mala calidad.
Hay poblaciones enteras en el Perú que realmente yo no sé cómo las hicieron, pero las hicieron. Playa Grande lo que pretende es instalarse en el sistema del negocio inmobiliario de manera organizada, planificada, más o menos acomodándonos con las distancias del caso, pero yo sí creo firmemente en eso, en lo que dice el capítulo 21, versículo 25, capítulo 21, versículo 5 del libro de Proverbios. El hombre que planifica ciertamente tiende a la riqueza y el que no tiende a la pobreza. Planificar es un requisito indispensable para avanzar. Nosotros estamos creciendo y avanzando gestiones a través de la 31145 y 31313 y ambas coinciden en una cosa, convergen en algo fabuloso que es crecimiento sostenible, que para nosotros debería ser interpretado como revaluación patrimonial. Y a eso tiende el proyecto. Una consulta, justamente en una rueda de negocio que realizamos a propósito en Huacho, como CONACO, estuvo presente también Playa Grande y Ecoindustrias, y estuvo presente un regidor de Huacho en esa oportunidad como autoridad. Y una de las representantes de Playa Grande, si no me equivoco, dijo, queremos una reunión con usted porque le hemos mandado muchas solicitudes para tener una audiencia con usted, para que nos puedan autorizar y poder continuar con el proyecto inmobiliario. Como dijo el doctor, ¿cómo ve en ese sentido el apoyo del Estado, en este caso de la municipalidad o el gobierno regional en ese sentido? Yo veo particularmente de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huacho que demoran mucho los resultados y le dan vueltas a un mismo asunto a tal punto de que uno duda de realmente están trabajando o no, o les interesa o no el desarrollo, porque no solamente es un tema de trámite, ¿no? Sino el desarrollo. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con todo el equipo técnico y regidores de la Municipalidad de Huacho para explicarles el proyecto, los detalles y dar todo un sustento de nuestra propuesta de desarrollo con crecimiento. No solamente crecimiento, sino crecimiento con desarrollo. Y de las 17 personas que estaban ahí, ninguna estaba a la altura de lo que se estaba planteando. Me sorprende abismalmente, de verdad que sí, es una cosa que no sé cómo graficarla, de que hay personas que están en áreas técnicas que desconocen contenidos esenciales del Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo. Lo que decíamos hace un rato, las capacitaciones, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Dije, o de repente caracteriza otra área, no lo sé. Entonces, y yo al ver que no me hacían preguntas, yo las hacía y lamentablemente no encontraba esa comunicación, porque para que haya una comunicación tiene que haber un interlocutor, un emisor y un receptor, ¿no es cierto? Pero si yo estoy enviando mensajes con un contenido que no se codifica, entonces no nos está comunicando. Definitivamente. Bueno, trata bastante, ¿no? Para que así el apoyo del Estado como se merece el emprendedor o alguien que quiere crear puestos de trabajo, en este caso inmuebles para el desarrollo industrial. Permite, disculpa que interrumpa, yo sé que tengo segundos. Es que lo que pasa es que estas gestiones que permitan un desarrollo, no solamente mejora el negocio del inversionista, del emprendedor, revalúa el patrimonio del cliente que compró su lote. No solamente es eso, sino que cambia la condición jurídica del tipo de uso del suelo, y eso tiene una repercusión en la base imponible tributaria, lo que hablábamos al principio. Pero los funcionarios no están mirando eso. Yo no sé qué están mirando. Bien, así concluimos esta etapa. Queremos agradecer la participación del doctor Ricardo Zamora. Eres especialista en temas inmobiliarios, para quien vamos a despedirlo. Gracias por su participación, doctor Ricardo Zamora. No se convierte todavía, doctor Enrique Cornejo. Y en el próximo bloque nos acompaña la empresaria de rubro inmobiliario, especialista en lo que es tema inmobiliario, la empresaria Nelly Watt. Volvemos. Bien, amigos, y continuamos con Encuentro Empresarial con CONACO. Y como ya lo dijimos, nos acompaña la destacada empresaria de rubro inmobiliario, la señora Nelly Hualpa, a quien quiero en particular agradecer mucho, ya que ella es auspiciadora de este programa empresarial que tiene CONACO, a través de sus proyectos que ella tiene y también como asociada de nuestra institución. Doña Nelly, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias más bien a usted, señor Eduardo, para poder hacer realidad este nuevo espacio. La idea fue de usted, nosotros las tomamos y estamos sumando y haciendo sinergia para que muchos empresarios puedan tener este espacio y puedan
podamos conversar, ¿no? Y podemos tener muchas historias y eso ayuda a que los empresarios, los emprendedores puedan tomar sus decisiones, ¿no? A seguir. Una vez yo dije en una de las fotos que compartí por mi estado, que antes yo pasaba por Conaco y veía un edificio grande cuando era niña. Les cuento que mis hermanos vendían marcianos en la avenida Bancay y me tocaba a mí llevar la comida a mis hermanos. Y justo el punto de encuentro era el edificio de Conaco. Pues yo miraba y tenía una tía que vendía dulces. ¿Esto es Conaco?, decía yo, ¿no? Y hoy por hoy que soy asociada veo el valor que es de estar en Conaco, el honor de pertenecer a Conaco, ¿no? El ver cómo hacemos sinergia para ir creciendo cada uno de los asociados. Gracias por permitirme parte de esta asociación, señor Eduardo. Gracias, doctor Enrique Cornejos, por permitirme estar aquí con ustedes y, bueno, conversar de lo que sé, de lo que hago, que de alguna otra manera pueda servir, ¿no?, a muchas personas a tomar la decisión de invertir en esta nueva zona, en este nuevo polo. Cuéntenos al respecto, ¿qué proyectos tiene, hablando del Norte Chico, que es nuestro tema en estos momentos? Sí, bueno, el Norte Chico ya ha crecido, ya es ya un no despegue, chico, ya no va a parar. Huacho está creciendo para el sur, más para el norte. Entonces nosotros, en la ubicación privilegiada que tenemos, hemos desarrollado una nueva ciudad, un proyecto planificado, como lo había hablado el doctor Zamora, que es parte de nuestro equipo técnico. Y este desarrollo es un desarrollo que te ofrece algo más allá que un solo terreno, sino te ofrecemos el desarrollo para que tú puedas vivir bien, asegurar tu inversión. Es lo que se hace, porque nosotros cuando llegamos a estos proyectos son zonas eriazas y nosotros lo estamos transformando con el tiempo, ¿no?, por medio de planificaciones, de desarrollos, de habilitación y de servicios, que sí está costando hacerlo, pero se va a lograr. Se va a lograr, ¿por qué? Porque hemos tomado una decisión de hacer un cambio en la zona, y hacer ese cambio en la zona está dando resultados. Es algo muy cierto lo que dijo el doctor Zamora, es que a veces este tema de querer hacer algo formal dentro de la zona que estamos está tomando mucho tiempo, y eso hace que de repente algunos inversionistas o partes que forman dentro del proyecto piensen que nosotros estamos mintiendo o no lo queremos hacer, pero en realidad es que las mismas instituciones demoran mucho en darnos una aprobación de un planeamiento integral, que es la base primordial para la habilitación urbana y para la independización. O sea, nosotros ya estamos preparados inclusive con nuestras factibilidades, pero por ese proceso nosotros estamos parando. Pero seguimos en pie y seguimos como avanzando. todo emprendedor y empresaria del país, ¿no? Sí. Eso lo llevamos en el ADN, ¿verdad? Eso, no rendirnos nunca, no a pesar de las rendirnos. piedras, los obstáculos que podemos encontrar en el camino. Sí, señor Eduardo, eso lo llevamos el ADN de seguir luchando y avanzando, ¿no? No solamente eso, ahora hemos creado la expectativa de hacer la zona industrial, porque hay que crear la demanda. ¿Por qué tendría que venir a vivir a Playa Grande? ¿Qué me ofrece Playa Grande? El desarrollo alrededor. Y para eso hemos creado lo que es la zona industrial, ecoindustrial, un proyecto que está empezando. Ya tenemos más de 20 empresarios, inversionistas, MIPES que están con nosotros avanzando. Al crearse la demanda industrial, se crean las fábricas, los comercios, y así yo voy a tener ya el pretexto de poderme venir a vivir, porque voy a tener dónde trabajar. Y también los empresarios que vengan a venir ahí, voy a poder ir a una zona donde voy a poder vender mis productos. Así es. Sí, mis productos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de 400 hectáreas, que es Playa Grande. Estamos hablando de una zona de más de 1.700 hectáreas en el norte de Chicos, donde están asociaciones, donde está nuestro proyecto. Es un valor agregado. Un valor agregado. Entonces, lo que queremos darles vida. Queremos dar vida, queremos que se cree, que empiecen las viviendas, pero queremos que se formen de una manera formal, no informal. No queremos llegar a la regularización urbana, queremos empezar por una habilitación urbana. Eso es lo que nosotros queremos hacer.
¿no? Y queremos crear todo ese entorno, ¿no? Y más ahora que ya sabemos que el tren de cercanía va a pasar por aquí, por la parte posterior, ya vemos que están viniendo a hacer sus estudios técnicos por la zona, ¿no? Eso es bueno. Entonces, eso es bueno también que le suma. Y no solo eso, sino que Huacho tiene lindas zonas turísticas, tiene un circuito de playas hermoso, tenemos zonas vírgenes arqueológicas que no han sido visitadas, como las lomas de Churipampa, como Fundo Carbones. Entonces estamos creando nuevas rutas turísticas. Una nueva ciudad. Una nueva ciudad. Definitivamente. Para todos. Para todos. Bien. ¿En qué kilómetros se encuentran los proyectos, doña Nelly? Estamos desde el kilómetro 121 hasta el 122.5. Así, ya lo saben, amigos, los que quieran invertir, ya sea para vivienda o para empresa, contamos con Playa Grande y Ecoindustrial. Ecoindustrial. Doctor Cornejo, ya para ir terminando, ¿cuál cree usted que es el impacto económico del megapuerto de Chancay de aquí a futuro? Impresionante. Y podría ser súper impresionante para Perú si nosotros queremos. O sea, hay dos alternativas aquí. El puerto de Chancay va a crecer y la carga de toda Sudamérica va a llegar al Chancay de alguna manera. Si nosotros seguimos entreverados en nuestros problemas, en nuestras supuestas prioridades locales, que son bastante mediocres, ¿no? Hay que reconocerlo, hay que salir de eso. Entonces, pues va a producirse eso, pero la carga no va a llegar por el Perú, va a llegar por fuera del Perú. En este momento, que no tenemos el puente de Chancay todavía definitivo, se cayó el puente y han puesto uno de Bailey, o sea, uno provisional, pero en el Perú ya sabemos que lo provisional se queda porque es lo más cómodo, pues, para el funcionario público, ¿no? Ya debería estar el puente definitivo construido. Hace 2 años que ha pasado esto, ¿no? Entonces, tenemos estos problemas. En este momento, la carga de Ecuador, de Colombia y de Chile, y seguramente de Brasil también, ya está llegando a Chancay, pero no llega por carretera. Se está yendo a los puertos chilenos o los puertos colombianos y por cabotaje, o sea, por buque, está llegando por mar hasta Chancay, hasta el puerto mismo. Esa es la diferencia. O sea, o nos mantenemos solamente como estamos, mediocres, tenemos que decirlo, y el puerto crece, nos genera algún ingreso, pero digamos todo lo que podría generar lo aprovechan otros, o nos ponemos las pilas y empezamos a apoyar proyectos como el que se ha contado, que tiene 3 características que debo destacar. Primero, es formal, ¿no? Eso es lo que pedimos, a pesar de las dificultades de ser formal. Segundo, está pensando en un esquema de desarrollo sostenible e integral de la vida, artículo 1 de la Constitución, la dignidad de la persona. No solamente ir a vivir en un lugar, tener una propiedad, sino tener expectativa en los próximos 20, 30 años para poder tener un crecimiento de la familia, el desarrollo. Y lo tercero, que creo es lo más importante, tratando de dar un mensaje para que esa zona se convierta en una zona que tenga un desarrollo integral, un desarrollo armónico y ya no sea solamente esa tierra eriaza donde empezaron a trabajar. Así que yo la felicito por ese trabajo. Doctor Enrique, una última pregunta para terminar. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo ve usted al Perú de aquí a 10 años? De aquí a 10 años lo veo mucho mejor que ahora. Lo veo enrumbándose hacia un crecimiento sostenido. Lo veo con un Estado que espero este gobierno nuevo se modernice. Modernizar significa usar tecnologías, modernizar significa bajar los trámites, modernizar significa llegar a las zonas más pobres de nuestro país con servicios de salud, educación, infraestructura, con el recurso que existe, ¿no? Y quitarle a estas personas que existen en nuestro país, que quieren la violencia, el discurso, a partir de situaciones reales, y más bien convocarlos a esas tremenda cantidad de personas que están todavía en esas zonas alejadas, al crecimiento, a la educación, a la salud, sin desnutrición, sin anemia como hoy tenemos. Yo lo veo también convirtiéndose, 30 años he puesto para esto, en el líder sudamericano de la cuenca del Pacífico. Esa debe ser nuestra visión. Ser los líderes, no en la cuenca del Pacífico, porque hay otros actores más grandes que nosotros, más avanzados, pero sí en la parte Pacífico Sur de Sudamérica, ser los líderes, ser los número 1, ¿no es cierto? ¿Podemos serlo? Claro que podemos serlo. Y eso significaría empleo, ingresos y sobre todo felicidad para la gente. Los peruanos nos merecemos vivir felices, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Sus palabras finales, por favor, don Enrique, sus palabras finales, por favor. Bueno, es momento ya de ponerse a trabajar. Ya pasamos la campaña electoral, ya pasamos todo, ya los resultados se dieron.
Ahora hay que poner el hombro. El gobierno tiene su tarea, no es fácil su tarea, pero los empresarios tienen la suya, la academia tiene la suya, los colegios profesionales tienen la suya, las organizaciones empresariales como CONACO tienen la suya, y todos debemos sumar para ese objetivo. Salir de esta situación, yo creo que tendrán que empezar por la seguridad, y eso sería ya un buen mensaje, y luego retomar el crecimiento que ha estado en estos últimos 15 años al 3% mediocre. Nosotros debemos crecer mínimamente al 5 o 6% anual, y ahí empieza el asunto. Y cuando ya empezamos a crecer y un Estado que empieza a trabajar en las zonas de mayor pobreza, brindando educación, salud, infraestructura, estamos empezando la tarea que Dios nos va a bendecir, ya no solamente con tener Puerto Chancay, sino con tener una vida digna y feliz. Ese es el trabajo. Es lo que queremos. Doña Nelly, sus palabras finales, por favor. Es muy cierto que ya el desarrollo está en toda la zona y necesitamos el apoyo del gobierno, y como hizo hacer sinergia entre todo lo que acaba de mencionar el especialista Cornejo sobre el desarrollo común y de trabajo, ¿no? Por nuestro apoyo y seguir avanzando, creando expectativas y seguir avanzando, así hagan las dificultades. Como dice, ya hay una presidenta electa y esperamos sumarnos, porque eso es lo que tenemos que hacernos, ¿no? Y unir fuerza para que todo salga adelante. Muchas gracias, señor Eduardo. A ustedes las gracias. Muchas gracias, señor Enrique Cornejo. Es mi primera vez, hay que decirlo, y me siento muy honrada de estar entre dos caballeros que me dan mucha seguridad para poder hablar en estas cámaras. Pero además, su primera vez en el primer programa del podcast de CONACO, así que está todo inaugurado con la patadita inicial. Muchas gracias por darme esa seguridad, de verdad, y poder acompañar, ¿no?, en esta etapa que tenemos por seguir. Bueno, de parte de CONACO, a nombre de CONACO, agradecerle la apuesta a doña Nelly, de verdad, le agradecemos mucho. No quiero terminar el programa sin agradecer también a nuestros invitados, a Susana Albegrín, al doctor Alzamora, a nuestro invitado ilustre, el doctor Enrique Cornejo, a quien, como ya habíamos comentado, queremos nombrarlo padrino del programa, doctor Enrique. En ese sentido, queremos hacerle de parte de la productora un presente, si por favor si se pueden acercar. Porque muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Muy bien. Y así mismo, ya como dice, no hay padrinazgo si no hay un brindis, doctor. Claro, si por tiene favor, que ser. si nos acompaña. Gracias. Bien, y así es, amigos, así vamos culminando nuestro primer programa de Encuentro Empresarial, ya agradeciendo a nuestros invitados de lujo, a nuestro padrino, don Enrique Cornejo, a la señora Nelly Walpan, a Susana Begrín, al doctor Alzamora. Yo, como siempre digo, cada centavo que tiene el gobierno, el Estado, alguien primero la sudó de su frente, sudando, trabajando, pagando impuestos obligatoriamente. Las empresas y los empleos las generan los empresarios. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias y salud. Salud, 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 salud. Salud.